It's the Word of Life. The Word of Life with Pastor Mitzi Gibson is brought to you in part by Charis Church of Killeen with Pastors Patrick and Marlena Kiteley, and by Realtor Nicole Torres. Bienvenidos a la Palabra de Vida. El estudio de la nueva creación que vamos a tener hoy va a ser muy interesante. Señor Todopoderoso, yo te pido que me ayudes a hablar la palabra para que todos entiendan lo que tú quieres decirles a ellos como me lo has dicho a mí. El Señor quiere que todos aprendamos a tener confianza en Él primeramente y continuar vivir una vida placentera que te aprovecha a ti y hace que Dios no crea. Y Dios te es más feliz contigo y tú tengas la amistad con Dios que Él quiere que nosotros tengamos como hijos, hijas del Padre Celestial. Hoy tenemos un estudio muy interesante y vamos a leer ahora del libro de los Hebreos, el capítulo 4, versículo 14-16. Cristo es el sumo sacerdote y de eso es lo que vamos a hablar hoy, porque Él es el que nos ayuda todos los días, diariamente, 24 horas al día está Jesucristo con nosotros. Por tanto, dice el libro, capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó los cielos, quiere decir que vino del cielo a la tierra, pasó de los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Quiere decir que tengamos nuestro corazón para con Él y para aprender lo que Él quiere que aprendamos. Porque no tenemos un sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Cristo es un sacerdote, sí, pero Jesucristo also está con nosotros 24 horas diarias. Y Él quiere que tú tengas confianza en Él para que vivamos, tú y yo tengamos la confianza en Él. Porque no tenemos a Cristo, el sacerdote, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues entonces confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Cualquier problema que tú tengas, cualquier situación que tú tengas, tú pídele a Cristo que te ayude, el Espíritu de Dios, pídele al Espíritu de Dios que te ayude. Cristo está sentado ahora en el trono del cielo, porque Él vino y murió por nosotros para quitarnos los pecados, todo el pecado que teníamos nosotros. El que ha recibido a Cristo Jesús Todopoderoso, Él tomó todos mis pecados, presente, pasado y futuros. Todos Él los recuerda. Todo Él. Cuando Él murió en la cruz, Él murió con todo pasado, presente y futuro, porque solamente Dios sabe hacer esas cosas. La misericordia de Dios y la gracia de Dios son la expresión de su amor para nosotros. La misericordia es que cada vez que nosotros tenemos un problema no sabemos cómo resolverlo. Y vamos a Él en la gracia y su misericordia, Él nos ayuda a entenderlo. Él nos ayuda a comprender todo lo que tenemos que hacer para tener satisfacción y ser frecuente en la vida diaria. Cuando estábamos en condición miserable, que no teníamos a Cristo, no teníamos la misericordia de Cristo, hasta que llegó y vino al mundo, murió por nosotros. Así que vamos a orar, a leer 2 Corintios, en el libro de 2 Corintios. Second Corintios, gracias Señor, capítulo 5. Y el versículo 17 y 19. Vamos a leer.
Vamos a leer el 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, que es Cristo que murió por todos nosotros, y también nosotros tenemos el poder de hablar con Dios, no el poder, sino la gracia de Dios, porque el amor de Cristo nos consume pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió Cristo, para que a los que viven ya no vivan para sí, ya yo no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó de los muertos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún sin Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. Ahora somos una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Ya yo no soy lo que era antes. Todo lo que yo hice en el pasado fue borrado cuando yo recibí a Cristo. La sangre de Cristo pagó todo por mí. Antes de yo conocerlo, ya lo había pagado para todo el universo, todo el mundo en el mundo. Él la ha pagado para todo el mundo. Pero cuando venimos a Él, es cuando reconocemos que Él nos ha salvado y nos ha perdonado nuestros pecados. Yo lo reconocí cuando lo recibí a Él como mi Salvador. Así que de nuevo voy a leer 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, yo estoy en Cristo, yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas que yo hice pasaron. He aquí que ahora todas son hechas nuevas. Yo camino en el camino de Dios. Ya yo no camino como caminaba antes, haciendo las cosas mal o como sea. El pasado es borrado. Ahora yo estoy viviendo diariamente como Cristo quiere que yo viva. Y esa es la manera que nosotros debemos vivir, buscando a Cristo todo el tiempo. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Dios Todopoderoso nos reconcilió a nosotros por medio de su Hijo. Cuando Cristo murió nos reconcilió, y resucitó, nos reconcilió con el Padre Celestial. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Ahora tú puedes venir a la casa, a la presencia del Señor, hablar con el Señor y tener la paz y tranquilidad de que Él te escucha, porque Él ahora es tu Padre. Él es mi Padre, yo soy su hija, tú eres su hijo o tú eres su hija. Todos nosotros ahora, si hemos recibido a Cristo, somos una nueva criatura. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo entero. Cristo murió para reconciliar al mundo entero con el Padre, no tomándole en cuenta los pecados. Bendito sea el Señor, voy a repetir eso de nuevo. Que Dios estaba en Cristo, cuando vino Cristo a morir, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora que nosotros hemos recibido la salvación y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, y somos hijos del Padre, somos hijas del Padre. Tú eres hijo o hija del Padre. Ahora tenemos la reconciliación, ahora tenemos el derecho y la oportunidad de hablarle a otras personas de Cristo Jesús para que ellos también sean salvados. Porque dice, así que somos ahora embajadores en nombre de Cristo Jesús, como Dios rogase por medio de todos nosotros. Os rogamos a ustedes ahora, en nombre de Cristo, reconciliarse con Dios. Ahora tenemos nosotros, así como alguien nos habló a nosotros de la reconciliación con Cristo y recibimos a Cristo Jesús, ahora tú que has recibido a Cristo Jesús, tienes también la oportunidad de reconciliar a otras personas con Cristo. Hablarle de Cristo, de que Él te salvó, de que Él es Dios que vino por medio de Cristo
para salvarnos a todos nosotros del mundo, nuestros pecados. Tenemos que entender que nada de que tú hiciste en el pasado existe. Ahora tú tienes que vivir diariamente mirando que no vas a cometer errores, y si lo cometes, Dios te perdona porque no lo estás cometiendo porque quieres hacerlo, sino porque accidente. Así que ten en cuenta que tú eres una nueva persona. Vive una vida santa, una vida buena, y reconcilia a otras personas. Cristo Jesús, que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecador. Cristo no tenía pecado, y por nosotros se hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia a Dios en Él. Para que nosotros fuéramos hechos justicia quiere decir poder ser hijos e hijas de Dios. Cuando yo veo y leo que Cristo no tenía ningún pecado, pero Él vino a morir por todo el que tiene pecado. Ahora yo voy a hablar. Él vino a morir por mí, para quitarme todos mis pecados, para quitarle todos los pecados a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, bisnietos. Para mí eso es un amor grande que Él tiene para conmigo, y ese amor yo también se lo tengo que darle a Él. ¿Y cómo le voy a dar ese amor? Que yo respeto a Cristo, que yo respeto al Padre. Ahora no vivo como yo vivía antes, ahora yo vivo como Dios quiere que yo viva. Y así tenemos que ser todos nosotros. Una creación, somos nuevos, estamos hechos nuevos, adentro y afuera estamos hechos nuevos. No lo podemos entender, pero es la verdad. Dios quiere que nosotros tengamos fe de que la palabra de Él es vida. Y si Él dice que Él nos ha reconciliado con Dios, Cristo nos reconcilió pagando todos mis pecados. ¿Te imaginas tú cuántos pecados no tenía yo? ¿Cuántos pecados no tenías tú? ¿Qué no hiciste? ¿Qué no yo hice? Solamente Dios sabe, y ahora no nos interesa porque están todos pagados con la sangre de Cristo. Todo mi pasado está lavado con la sangre de Cristo. Yo no quiero acordarme, si el diablo quiere que me acuerde de algo, yo digo, no, eso no existe, yo soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y ahora estoy libre de pecado y pidiéndole a Dios que me ayude a caminar diariamente sin pecar y sin desobedecer. No quiero desobedecerle. Yo quiero ser fiel con Él porque Él fue fiel conmigo, mandando a su Hijo a morir por mí y a mi familia, para que nosotros podamos reconciliarlo con el Padre Celestial, Dios mismo, Dios vivo. Ahora, en el libro de los Corintios, 2 Corintios, voy a leer. En nombre de Cristo Jesús. Thank you, Señor. 2 Corintios, el versículo... En Efesios, voy a leer de Efesios. Ya yo leí Efesios, vamos a leer. Gracias, Señor. El libro de Efesios, chapter 2, el versículo 2, 12, 14. 12, 14. Y dice así. El segundo capítulo de Efesios 12, 14. Porque voy a empezar el versículo 11. Por tanto, acuérdense ustedes de que en otros tiempos nosotros éramos gentiles. Cuanto a la carne éramos llamados a incircuncisión, por la llamada incircuncisión. En aquel tiempo estábamos nosotros sin Cristo, alejados de la ciudadanía y de Israel, no solamente, sino la ciudadanía de nosotros en Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros, todos los que quieren creer en Cristo, los que creen en Cristo y los que van a creer en Cristo, nosotros, en otro tiempo que estábamos lejos, habemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo al Padre Celestial. Porque Él es nuestra paz. Por medio de Cristo ahora tenemos paz con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Porque en Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, mi naturaleza y la naturaleza de Cristo,
hizo que nosotros fuéramos derribados de la pared, lo que nos separaba a nosotros del Padre Celestial. Ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios mismo, entrar a la presencia de Dios, sentarnos enfrente de Él y conversar con Él. No tienes que tener algo especial. Sé tú mismo, sé tú misma. Tienes que aprender que ya tú eres ya eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Si tú tienes hijos, tus hijos vienen a hablar contigo, ellos te dicen, perdóname papá, ¿puedo hablar contigo ahora? Perdóname mamá, ¿puedo hablar contigo ahora? No, tú vienes donde Cristo, primero lo saludas, bendito sea Señor, gracias por salvarme, y ahora quiero conversar contigo, este es mi problema, ayúdame, y le digo mi problema, Él me resuelve mi problema en mi mente, me dice cómo hacerlo, y entonces yo veo que nada de lo que Dios ha dicho que Él nos va a ayudar es mentira. Dios dijo que Él nos iba a proteger, que Él iba a cuidarnos, que Él iba a salvarnos, a ayudarnos en el trabajo, a ayudarnos en la casa, a ser padre, a ser un padre amoroso, a ser una madre amorosa. Dios nos ayuda a hacer todas estas cosas para mejor vida. Ahora, en el libro de los Colosenses voy a leerle. Bendito sea el Señor. En los Colosenses, capítulo 1, versículo 11-20. Y dice así. Voy a empezar el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenemos todos nosotros los santos, a causa de la esperanza que no está guardada en los cielos, de la cual ya habido oído ustedes la palabra verdadera de Dios del Evangelio, que ha llegado hasta todos ustedes, así como al mundo entero, y lleva fruto, crece también en nosotros desde el día en que oímos y receptamos a Cristo Jesús. Ahora dice así el versículo 11, fortalezcanse entonces con todo poder, el poder de Dios Todopoderoso. Tenemos que fortalecerlo, tenemos que aprender a ser fuerte, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda la paciencia y longevidad. Con gozo, dando gracias al Padre Celestial, que nos hizo y nos adoptó para participar en la herencia de los santos en la luz, para participar en la herencia de los santos en la luz. Todo, Él dice que nosotros participamos en todo. Todo lo que tú necesitas, Él te lo puede dar y te lo quiere dar. Es es algo, lo voy a repetir, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longevidad. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos adoptó para participar de la herencia. Tenemos la herencia espiritual y herencia física. Todo lo que necesitamos en este mundo, todo lo que necesitamos, Dios te lo puede dar. Porque Él lo dijo aquí bien claro, todo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos salvó de la mano del diablo, las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Si tú tienes a Cristo como Salvador y el enemigo quiere hacerte un daño, no lo va a conseguir. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está contigo, y como Él está contigo, Dios te protege, Cristo te protege. Cualquier cosa, mentira que el diablo quiera que tú digas o que hagas, cosas malas que tú hagas, Cristo Jesús te dice, no, eso no es parte de ser santo. Tú eres una persona santa, tú conociste a Cristo Jesús como Salvador. Ahora es tiempo de que tú vivas para Cristo, no solamente, sino por el Padre, por tu propia voluntad, no solamente, sino para poder obtener todo lo que quieres darnos. Ya quieres darnos a nosotros. Si necesitas trabajo, oramos a Dios y Dios te da el trabajo. Si necesitas sanidad,
oramos a Dios y Él te da la sanidad. Todo lo que queremos, todo lo que nosotros podemos pedirle a Dios, Dios nos lo da. Eso no quiere decir que te lo va a dar enseguida. Sí, Él lo da enseguida, pero también tenemos que esperar a las cosas que vengan. Cuando tus hijos te dicen, quiero un par de zapatillas o zapatos, tú le dices, sí, te lo voy a comprar, pero ellos tienen que esperar que tú vayas a la tienda o que tú vayas al lugar a comprarlo. Todos tenemos que tener la paciencia de reconocer que Dios quiere darnos todo, pero al mismo tiempo tenemos que vivir una vida santa. Dios no te puede dar a ti nada si no estás viviendo con la verdad de Dios de la palabra. Si estás todavía mintiendo, estás haciendo mal y estás pidiéndole a Dios, no te va a dar nada. Porque el pecado es pecado. Y Él odia el pecado. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Fortalecidos todos al poder de forma de paciencia de la gloria de Dios. Con gozo dando gracias al Padre que nos adoptó para participar en la herencia de los santos. Hay una herencia grande. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios nos los da. Todo, esa es la herencia. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas del diablo, trasladando a nosotros otra vez al Hijo de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestro pecado. Por la sangre de Cristo tenemos la redención de nuestro pecado. ¿Qué pecado tienes? Ninguno. Si ya recibiste a Cristo Jesús, no tienes pecado, pasado, presente y el futuro. Ahora, si lo cometes para accidente, también le pides a Dios que te perdone porque ya también fue pagado. Pero si lo vas a hacer porque quieres hacerlo, entonces tú tienes que tener mucho cuidado porque no te va a conceder lo que quieres. El versículo 15. Cristo es la imagen de Dios invisible. Él es el primogénito de la creación. Porque en Él, Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas. En Cristo Jesús fue creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Dios hizo todo por medio de Cristo en la tierra. Visibles, lo que tú puedes ver. Invisibles, las que no puedes ver. Así que todo ha sido hecho por Cristo Jesús. Entonces nosotros seamos dominios, sean pecados, principados, sean potestades, todo lo creado por medio de Él y por Él fue hecho, por Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tengamos nosotros preeminencia, tengamos la oportunidad de venir a Dios. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por medio de Cristo Jesús, Él nos ha reconciliado a nosotros consigo todas las cosas, así que están en la tierra como en las que están en los cielos. Cuando estamos en la tierra, el día que mueras, vas al cielo. Si estás en la tierra, Dios te está ayudando aquí en la tierra también. Haciendo la paz mediante la sangre de Cristo Jesús. Tenemos que darnos cuenta que la sangre de Cristo Jesús es la que nos salvó. La sangre de si Él no hubiese venido a morir en la cruz, tuviéramos todos derechito para el infierno. Pero Dios dijo, no, yo crié el mundo, toda la humanidad me pertenece a mí. Y esa es la verdad, Él nos hizo a nosotros. Adán y Eva fueron los que pecaron y nos causó a nosotros que pecáramos también. Ahora Cristo Cristo es el Hijo del Dios Todo Padre Celestial, que nos vino a salvar del pecado que empezó con Adán y Eva, para que nosotros podamos vivir una vida santa. Yo quiero vivir, y tú tienes que vivir una vida santa por el poder de Dios. Vivir una vida santa es hacer todo lo que tienes que hacer dándole gracias a Dios y cosas que son para beneficio para ti, beneficio para otras personas y beneficio para el mundo entero. Tenemos ahora a Dios que nos hace todo lo que nos da todo lo que le pedimos. Pero también tienes que tener cuidado qué es lo que pides y para qué lo pides y cómo lo vas a usar. Todos tenemos que tener mucha paciencia. Dios es bondadoso, pero Él también es
te evita que cometas un error. Él nos evita los errores. Dios es no solamente santo, pero tú eres santo y yo soy santa por medio de la sangre de Cristo Jesús. Todos debemos vivir en la vida que Dios quiere que vivamos. Gracias, Señor Todopoderoso. Ahora, en el mismo del libro de Colosenses, capítulo 2, voy a leerles del 6 al 7, dice así. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda y camina en Él. Tú recibiste a Cristo Jesús, camina en Él. Arriesgado quiere decir que vivas cerca de Él no solamente, sino que perteneces a Cristo mismo. Así mira también que nadie te engañe por medio de la filosofía, huecas, sencillas, cualquier cosa que alguien quiere quitarte la salvación, quieres que pierdas la salvación. Ten cuidado con quién andas y con quién caminas, porque no todo el mundo tiene el deseo de que tú sigas siendo salvada o salvado. Tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que nosotros hacemos. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y Él nos enseña a nosotros para que nosotros enseñemos a otros. Es el Espíritu de Dios que nos da toda la confianza. Así que vestidos estamos con el manto de Dios sagrado, escogiéndote Dios santo y amado y enseñándole la misericordia, benignidad y humildad. De mansedumbre, tener mansedumbre, a tener paciencia, soportándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros, si alguien tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, también nosotros debemos perdonar a otros. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. La palabra de Cristo mora en abundancia, pero nosotros tenemos que tener la fe. Dios los bendiga en este momento que están escuchando el programa. Si necesitan alguna oración, llámeme. El número es 254-289-2269 y podemos orar juntos o juntas. Acuérdense, es del 254-289-2269 y que Dios los bendiga. Si necesitas algo, llámame. Podemos orar juntos. Podemos orar para así Dios. Si necesita salvación o si necesita lo que sea, vamos a orar que Dios nos lo da. Para la gracia de Dios sea bendecida sea tu casa y tu trabajo y todo lo que tienes en el nombre de Cristo Jesús, para ahora y para siempre. Amén, así sea.